Hola, buen día, estés donde estés y en el horario que sea. Es mi intención brindarte un buen momento a partir de este medio de comunicarnos que tenemos, que es YouTube. En este video deseo presentar a ustedes el hermoso y profundo conocimiento que hay sobre las emociones. Sí, esas infaltables emociones que nos acompañan, nos demos cuenta o no, nos acompañan todo el tiempo y que a veces por ahí nos enceguecen y otras veces nos hacen saltar de alegría y en definitiva esas emociones que siempre las buscamos casi como mendigos todo el tiempo. Así que sin más pérdida de tiempo, comencemos. A primera vista puede parecer que no hay mucha relación entre el mundo objetivo y material de las cosas, que podríamos hablar de las cosas como objetivas y materiales como el sol, las montañas, los ríos, los mares, las nubes, la lluvia, los relámpagos, etc. Y la relación que hay entonces entre este mundo material con ese mundo interior, con ese mundo subjetivo, que no es material, pero es fuertemente percibido por cada uno de nosotros y que está constituido por emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos y algunas cosas más. El mundo emocional que cada quien posee y que en algunos casos, por ejemplo, está repleto de miedos, de rencor, odio, tristeza, nostalgia, envidia, enojo, insatisfacción, amargura, desagrado y múltiples otras lamentaciones muy negativas, por cierto. Y por otro lado, quizá y en menor medida, un mundo emocional cargado de amor, satisfacción, conformidad, alegría, paz, agradecimiento, estima, reconocimiento y y múltiples recuerdos y expectativas muy positivas todas ellas. El mundo objetivo material se nos presenta como muy objetivo y que es lo que es. Y que no hay posibilidad de ninguna variación, es así. Pero con un solo ejemplo espero quede claro que el mundo material y objetivo y el mundo emocional y subjetivo están inseparablemente entretejidos todo el tiempo. Imagine entonces, voy al ejemplo, imagine ustedes, por ejemplo, las agradables sensaciones y emociones de un veraneante recostado en su reposera frente al mar, disfrutando de los hermosos rayos del sol, divisando el mar y envuelto en un paisaje de ensueño donde se divisan unas bellas montañas al fondo, donde hay nubes que anuncian la llegada de la lluvia. Esa sería una forma de ver un paisaje. Pero por otro lado, imagine usted las espantosas sensaciones y emociones de un náufrago que acaba de recobrar la conciencia luego de estar a punto de ahogarse, mientras observa cómo el sol se oculta entre negros nubarrones, mientras trata de alejarse de un océano amenazante, a la vez que se siente estremecido por los truenos y relámpagos de una monstruosa tormenta que se acerca. En ambos casos que he mencionado, el paisaje es el mismo en cuanto a lo material, pero la subjetividad de las emociones representa una realidad muy distinta en cada uno de los distintos protagonistas que he puesto como ejemplo. Así que en este video trataré de dar un enfoque que trascienda
primero, y para ir empezando, trascienda esa separación arbitraria que se hace desde la ciencia, donde por un lado, desde el estudio de las ciencias biológicas, la biología humana estudia aspectos que solo se refieren a la parte física y material de nosotros, como si no tuviéramos emociones, sentimientos o pensamientos, ves solo la parte orgánica, física, material. Y por otro lado hay otra ciencia, que es la ciencia, digamos, de la psicología, psicología humana en este caso, que se encarga de estudiar emociones, sentimientos, pensamientos del ser humano, pero como si la persona no fuera también un cuerpo físico. Y esta separación de distintas disciplinas cada vez se está manifestando más el tremendo error y al extravío enorme que nos ha llevado en el conocimiento humano. También intentaré presentar la conexión, que para mí es innegable, entre esa otra parte de la ciencia, que es la denominada la neurociencia, ciencia que estudia el sistema nervioso, ese sistema nervioso que con su funcionamiento trasciende lo puramente material, lo puramente físico, y que también veremos cómo esa neurociencia del sistema nervioso termina conectándose con otra parte de la ciencia, que es la que estudia la evolución de los seres vivos, pero que no es solamente la evolución del cuerpo físico, sino también del cuerpo emocional, del cuerpo mental, que no son físicos, permitiendo así lo que ya claramente en ciencia se está hablando de la evolución de la conciencia, que repito de nuevo, no es algo físico. Pero bueno, esto que puede parecer bastante engorroso, trataremos de irlo abordando, así que vamos por parte y de a poco. Reconozco que al tocar estos temas, tal vez mis intenciones son muy ambiciosas para tratarlas en un video. Así que seguramente haya que incluir a posteriores algunos otros videos más sobre esta temática. Pero de todas maneras, vamos a por ello. Lo que estoy pretendiendo abordar es algo que puede ir, y deseo aclararlo, puede ir en contra de muchas convicciones que están muy arraigadas en esta civilización. Y cuando se habla de cosas que van por ahí en contra de lo establecido, muchas veces me surge esa resistencia natural a aceptarlas. Y es perfectamente lícito y normal que ello ocurra. Ante esta propuesta, tiene usted el libre albedrío de decidir al respecto, pues usted, al igual que yo, estamos vivos, tenemos una mente y podemos pensar con ella. Hemos tenido seguramente algún tipo de educación y a partir de allí, tanto usted como yo, tenemos, entre otras, estas dos claras opciones. Uno, seguir con nuestras vidas con la convicción y la creencia de que lo que nos han enseñado o contado sobre el universo y la vida es tal cual como nos la han contado, o dos, mediante el uso de nuestra mente y mediante la facultad de pensar, permitirnos dudar respecto a si todo eso que nos han contado es realmente la verdad o toda la verdad, o si por el contrario es, como toda construcción humana, algo que tiene sus aciertos pero que también tiene sus errores o inexactitudes o suposiciones, lo cual es muy común en el ser humano, si usted se fija. Es más, es muy común en el ser humano más bien intencionado. Y aclaro que me incluyo en esta categoría que estoy describiendo. O está esa otra categoría que los que no son tan bien intencionados, donde la especulación y la mentira, motivada por algún interés, prefieren afirmar cosas que no son ciertas o lo son parcialmente, y así podríamos continuar horas refiriéndonos a las imperfecciones de cualquier constructo humano. Si usted
al igual que yo, se plantea que la realidad que se proclama y en la que vivimos es probable que no sea absolutamente así o absolutamente cierto, habiendo que quizás hay muchas o muchísimas cosas que no es de nuestra realidad que todavía no conocemos o conocemos a medias o directamente estamos equivocados respecto a muchos aspectos de eso que llamamos realidad, y que esta postura y esta evidencia de la que estoy hablando, de estar equivocados respecto a ciertos aspectos, a lo largo de la historia queda demostrado que siempre ha sido así. Y una cosa más respecto a este respecto, digamos. Usted, tanto como yo, estamos ejercitando una prerrogativa que es única en este planeta y que solo se nos ha otorgado a nosotros, los seres humanos, no así a los animales. Esa prerrogativa es la facultad de inquirir, de ser curioso, de querer entender y saber el qué, el cómo, el cuándo, el por qué o el para qué de todas las cosas, incluidas o incluidos nosotros mismos. Entonces empezaré esta argumentación con una pregunta. ¿Será el universo, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta, la vida en el planeta Tierra, etcétera, etcétera, tal como lo explica actualmente la ciencia? La explicación actual de la ciencia es que hubo alguna vez, hace cerca de 15.000 millones de años atrás, una gran explosión, el Big Bang. Y de allí salió, y no explica cómo, ni por qué, y menos para qué salió lo que salió, pero salió o apareció todo el universo. Ante esta afirmación, es dable observar que muy científica que digamos no es. Y disculpen la ironía, pero es que esta es la explicación oficial de la ciencia. Y palabras más, palabras menos, esa afirmación es la que está en todos los libros de texto oficiales. También la ciencia nos dice que luego del Big Bang y con el andar de miles de millones de años, hace unos 6.500 millones de años, se formó el planeta Tierra. Y luego de unos 3.000 millones de años más, y debido a la interacción de moléculas orgánicas, que son pedacitos pequeñitos de materia, que chocaban entre sí y al azar, se fueron combinando o se agruparon en una manera que por esa organización se originó, y de nuevo al azar, se originó el primer ser vivo. Y que de la multiplicación de este primer ser han devenido la totalidad de los cuatrillones y cuatrillones de seres vivos que han existido en el pasado y que existen a día de hoy. Lo que es decir que todos nosotros, usted, yo, somos hijos de esa primera casualidad. Vaya persistencia de esa casualidad, ¿no le parece? Luego, y andando el tiempo por un proceso llamado evolución por Charles Darwin y sus seguidores, hasta el día de hoy, esos primeros seres fueron compitiendo y luchando entre sí para sobrevivir, y la supervivencia de los más aptos fue determinada por un mecanismo que se denomina la selección natural, y que gracias a la selección natural los seres vivos fueron produciendo cambios, y a eso es a lo que llamamos evolución. Luego, esta misma ciencia oficial u ortodoxa nos dice que la evolución es al azar. Y es raro porque si es al azar, como afirman, ¿dónde se ubica entonces a la selección natural? Que es la que selecciona. Y si selecciona, ya no habría azar entonces. Pero sí hay azar. Eso es lo que nos dice la ciencia. Es decir,
que acá hay una contradicción descomunal, pero no, es como que no importa. Según ellos, es así, esta es la verdad, y eso, con contradicción y todo, se enseña así, y así deben aprenderlo las personas prácticamente en el mundo entero. Por otro lado, tenemos que entrar en otro jardín de las ciencias, pues las distintas ciencias han postulado que para el conocimiento científico debe seguirse el método científico, y ese método exige que se experimente con el fenómeno que se desea estudiar, y el experimentar implica que sí o sí el objeto a estudiar debe ser pesado, medido, aislado, manipulado. Y además, la experimentación debe ser repetible y sus resultados deben ser siempre totalmente idénticos. Y para dar un ejemplo de lo lejos que están las ciencias de la salud respecto al método científico exigido por la misma ciencia, vemos que la administración, por ejemplo, de un medicamento u otro procedimiento terapéutico nunca han dado o darán exactamente los mismos resultados, ni serán exactamente repetibles. Y hablando de estrictamente, cualquier experimento que se haga nunca podrá repetirse luego exactamente en las mismas condiciones que el anterior, pues las variables que intervienen al momento de realizar un experimento, ya sea la temperatura, la presión, los rayos cósmicos, la hora del día, el laboratorio, el investigador mismo, cambian segundo a segundo, siendo estas variables prácticamente infinitas cuando uno se pone a buscar estas variables, y que justamente se llaman variables porque siempre están variando. Entonces no podemos hablar de repetir un experimento exactamente en las mismas condiciones que otro anterior. Pero ese es el método científico. Ahora bien, más allá de todas estas inexactitudes presentadas como exactas y científicas por la ciencia, es decir, que no es otra cosa que es forzar o forzando la realidad, la ciencia, mediante su método, que es el método científico, elimina con este proceder toda investigación y conocimiento de cosas que no sean materia y energía en todo caso, y ojo que sea energía medible, como cuando medimos la electricidad o el magnetismo, pues si no, como dije, solo se realiza con cosas medibles, ya sean de materia o de energía. Entonces con esto la ciencia directamente elimina la posibilidad de investigar, por ejemplo, fenómenos que nosotros llamamos pensamientos, sentimientos o emociones. ¿Se puede medir un pensamiento? ¿Se puede pesar un sentimiento? ¿Se puede tocar una emoción? ¿Se puede ver un sueño? Claramente que no. Entonces, para la ciencia, al no poder hacerse esto, estas cosas no existirían. Esto es muy raro, ¿no? Y una de las paradojas más grandes es que, mediante el pensamiento, se ha creado toda la ciencia que existe. Lo que, razonándolo un poco, nos llevaría a que toda la ciencia elaborada por el pensamiento humano no existe, según los criterios de la ciencia. Muy contradictorio todo esto, ¿no? Pero volviendo a la evolución de Darwin y sus seguidores, lo extraño es que ese fenómeno, curiosamente, la evolución, tampoco se puede ver por el largo tiempo que implica, no se puede tocar, no se puede repetir en experimentos, y sin embargo, aquí la ciencia hace una especie de excepción y nos habla, al igual que en el caso del Big Bang, de que la evolución es un hecho científicamente comprobado. Raro, ¿no? Ahora,
Yendo hacia el tema de incluir en la biología a las emociones, diré lo siguiente. Según la ciencia biológica, la evolución de los seres vivos ha ido produciendo a lo largo del tiempo multitud de diferentes seres vivos. Dentro de esa inmensa cantidad de distintos organismos, vamos a focalizar nuestra atención en un grupo de seres vivos denominados por la ciencia los vertebrados. Los vertebrados son un grupo que incluye dentro de sí a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Todos organismos que son fácilmente reconocibles. Lo que tienen en común este grupo de los vertebrados es que todos ellos tienen una columna vertebral formada por muchos segmentos denominados vértebras y de allí el nombre de vertebrados. Ahora bien, ese fue el nombre que le dio la ciencia en un principio y actualmente la misma ciencia termina reconociendo que la característica más relevante de los vertebrados es tener un sistema nervioso particular que, entre otras cosas, sí es envuelto y protegido por las llamadas vértebras, y que ese sistema nervioso de los vertebrados se ha desarrollado o vuelto cada vez más complejo, permitiendo esa complejidad procesar cada vez más información. Y resalto este aspecto del sistema nervioso cada vez más complejo y que cada vez procesa más información y permite, con este aumento del procesamiento de la información, que aparezcan en un momento dado las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Y esta es la clave de lo que estoy pretendiendo comunicar con este video. Estas funciones nuevas que permite la evolución del sistema nervioso de los vertebrados es de esas cosas que, por no poderse ver, medir, tocar o oler, la ciencia casi termina afirmando que no existen. Pero creo que es obvio para todos nosotros que existen, por supuesto que existen. Continuando, diré que la información que maneja el sistema nervioso y que transita o se mueve por él, de este sistema nervioso de los vertebrados, llega tanto desde el exterior como desde nuestro interior, y esa información se mueve arrastrada por la energía eléctrica que hay dentro de todo ser vivo, y que, en el caso de los vertebrados, son unas células llamadas neuronas, quienes, a través de unas extensiones que ellas tienen, llamadas dendritas y axones, permiten el desplazamiento de ese impulso nervioso. Aquí tengo que destacar dos cosas. Uno, que la energía se mueve a la velocidad de la luz, es decir, a casi 300.000 kilómetros por segundo, lo que es decir, muy rápido. Pero el impulso eléctrico que se desplaza por los axones de las neuronas del sistema nervioso viaja a una velocidad mucho más lenta. Por lo que estamos hablando de que existen casi que dos sistemas en ese sistema nervioso, porque hay un sistema de comunicación a través de impulsos eléctricos de los axones, que es bastante más lento, varios cientos de metros por segundo, y donde en el otro sistema la energía circula libremente a casi 300.000 kilómetros por segundo, y es a este nivel de velocidad de procesamiento de esa información, de esa energía y la información que hay en ella, donde tendría cabida la elaboración y lectura de hologramas, constituyendo estos últimos una explicación del surgimiento de las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Quizás, si usted no está familiarizado con los hologramas, en el canal he realizado algún video al respecto que puede ilustrarlo. Pero bueno, la otra cosa que quería decir es, dos, la energía que circula por el sistema nervioso y tal vez por todos los tejidos de los seres vivos y que nosotros llamamos electricidad,
lleva en su interior o a caballo, para decirlo de una forma metafórica, información. Y esa información que lleva y trae la energía y que es procesada principalmente en el cerebro, pero también hay evidencia científica de que el tejido nervioso en el sistema digestivo, en el hígado, en el corazón y otros órganos también procesan información, procesan e interpretan información. Pero continuemos viendo la evolución del sistema nervioso. Este desarrollo y complejización del sistema nervioso ha llevado a que el conglomerado de neuronas, es decir, las células que conforman ese sistema nervioso, se han ido concentrando en la parte anterior del animal, si el animal está en forma horizontal, o en la parte superior, si tuviera el animal en forma vertical, conformando ese abultamiento lo que denominamos nosotros un cerebro. Y por fuera de ese cerebro están los huesos, a los que denominamos cráneo. Entonces, dado que los vertebrados tienen un sistema nervioso protegido por unos huesos llamados vértebras, y en su parte delantera o superior está el cerebro, que está protegido por los huesos del cráneo, es por lo que, más que llamarse vertebrados, este grupo de animales debieran llamarse craneados, o mejor aún, a los vertebrados debieran llamárseles cerebrados, pues la característica más peculiar y más importante es el hecho de que tenemos una especialización del sistema nervioso, que es el cerebro, y es el cerebro el que procesa gran cantidad de información, más que cualquier otro ser vivo en la Tierra, el caso del ser humano. Espero no ser muy aburrido con esta descripción del sistema nervioso de los vertebrados, pues adelanto que es necesario, digamos, porque es muy importante para entender o comprender por qué los seres humanos tenemos esas características que por un lado son las de los animales también, pero por otro nos diferenciamos de ellos en cuanto a que nuestra capacidad es mayor en cuanto a entender cosas que los animales no pueden. Y cómo esta posesión de una parte animal y otra parte, digamos, no animal, sino racional, podríamos decirlo, es una puja que termina generando todos los problemas que vemos recrudecer actualmente en esta civilización del siglo XXI. Continuemos entonces. Como la ciencia ha demostrado hasta la saciedad, y no hay ninguna duda al respecto, es que el cerebro de los peces es un cerebro poco desarrollado, y ello es fácil de comprobar si observamos el comportamiento de los peces, que es muy simple, y por así decir es un comportamiento muy estereotipado. Haciendo una analogía con un computador, diríamos que la capacidad de procesamiento del cerebro del pez es muy poca. También destacar que las emociones prácticamente no existen en los peces. Así también es limitadísimo su nivel de aprendizaje, evidenciando también la prácticamente ausencia de pensamientos. Mirando de nuevo a los vertebrados, entonces vemos que en un extremo están los peces con un sistema nervioso apenas desarrollado y un comportamiento muy simple, y en el otro extremo al ser humano, que ostenta el mayor desarrollo conocido de un sistema nervioso y con un comportamiento muy complejo en comparación con los peces. Y continuando con esta historia evolutiva del sistema nervioso de los vertebrados, ahora tenemos a los anfibios, que son animales que ya tienen un aumento en la complejidad de su cerebro con respecto a los peces, y gracias a ellos ya pueden vivir fuera del agua, mantenerse sobre sus extremidades, etc. Luego tenemos a los reptiles, en esta escala ascendente en la evolución de los vertebrados. Reptiles, grupo donde el sistema nervioso ya es más grande, es más complejo que los peces o los anfibios,
Pero baste con aclarar que el nivel de evolución del cerebro de los reptiles no les permite aún tener emociones, como si ya las tiene un mamífero, como un perro, por ejemplo. Un reptil, al no tener vida emocional, al no tener emociones, no puede generar muchos aprendizajes ni recuerdos, y baste decir que esta limitación determina, por ejemplo, que nunca se va a poder domesticar o entrenar a un reptil, pues su cerebro no ha evolucionado aún hacia la emocionalidad, y ello imposibilita prácticamente todo tipo de aprendizaje. Visto este desarrollo evolutivo evidenciado en peces, en anfibios y reptiles, se destaca que sin emociones no hay eso que llamamos inteligencia, no hay razonamiento y tampoco hay prácticamente recuerdo ni posibilidad de aprendizajes. Luego está el caso de las aves, que en ciencia cada vez más se acepta que las aves son un grupo especial de los reptiles, pero aquí en las aves sí ya se observa que hay algo de emociones y sí podrás ver que algunas aves pueden aprender ciertos comportamientos, como por ejemplo los loros, pero la evolución de su cerebro solo les permite un nivel relativamente escaso de aprendizaje y en los demás comportamientos es principalmente el de las aves un comportamiento instintivo, es decir, fuertemente programado por la herencia. Luego están los vertebrados más evolucionados en cuanto a la complejidad de su cerebro, su sistema nervioso, y que son los mamíferos, el grupo al cual pertenecemos, y donde claramente sí hay emocionalidad, es decir, aquí ya hay un cerebro que genera y percibe emociones, como el miedo, el asco, la ira, la repulsión, la alegría, el júbilo, el amor. También se habla de otras emociones, pero quiero aclarar que todas las distintas emociones que experimentamos los humanos y le damos distintos nombres, tales como envidia, celos, venganza, odio, no son sino variables, solamente variables de unas únicas dos y solo dos emociones básicas, a saber, el amor y el temor, solamente. Tomemos por ejemplo los celos, que no son otra cosa que una manera de expresar el temor. Temor de perder una pareja ante la aparición de un tercero. Esos son los celos, es un temor. O el enojo, por ejemplo, el enojo que se produce ante la conducta de un hijo, el enojo que se produce en el padre ante la conducta de un hijo que realice una actividad peligrosa. Ese enojo del padre no es otra cosa que temor por lo que puede sucederle a ese hijo. Y ese temor, en este caso, está incrementado por el amor que ese padre tiene hacia el hijo, porque es el amor el que incrementa al final el temor de que al hijo le ocurra algo. Así que remarco que las emociones son solo dos, amor y temor, y de los matices y combinación entre ellas surge un abanico de lo que nosotros llamamos muchas otras emociones. La neurociencia ha determinado sin lugar a dudas ciertas estructuras en el cerebro de los mamíferos que no están en los peces, en los anfibios o en los reptiles y se corresponden con la aparición de las emociones. Y esa estructura del cerebro de los mamíferos se llama sistema límbico. Esa es la estructura que participa permitiendo al animal o al animal humano tener emocionalidad. Luego, al haber estructuras cerebrales como el sistema límbico que permiten a quien lo posee tener emocionalidad, aparece en la evolución de los mamíferos el desarrollo de otra estructura llamada neocórtex o corteza prefrontal, lo que está aquí atrás, que se corresponde con la corteza de los llamados hemisferios cerebrales, hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho.
y que son estas estructuras claramente muy desarrolladas en el ser humano, y este aquí la estructura que nos permite razonar, planificar e ir con los recuerdos hacia el pasado y con la imaginación hacia el futuro. Respecto a estos últimos, de la capacidad de planificar, deseo aclarar que desgraciadamente, pero siguiendo esa ley universal, que es que todo fenómeno es dual, siempre tiene sus dos extremos, como frío y caliente, alto, bajo, el yin y el yang, lo bueno, lo malo. Y en esto de la capacidad de planificación del ser humano, puede usarse entonces para planificar sobre lo bueno, bondadoso, equitativo y amoroso, como para planificar sobre lo malo, egoísta, codicioso y malvado. Respecto a esto último, cualquier humano inquisidor y despierto podrá apreciar a día de hoy cómo se están llevando adelante planificaciones malignas de este último tipo. Simplificando entonces, tenemos un cerebro que desarrolla un sistema límbico que permite que haya emocionalidad, y si también desarrolla esa otra estructura que llamamos neocórtex o corteza prefrontal, permitirá que aparte de la emocionalidad el individuo posea capacidad de recordar mucho mejor, de tener más aprendizajes, de tener razonamientos inductivos deductivos y capacidad de proyectar hacia el futuro, siendo esto último lo que ocurre con el cerebro humano y no tanto con el de los animales. Y como el cerebro del ser humano es el que tiene un claro y mayor desarrollo, es que todas estas estructuras es la que al final le otorgan las capacidades que claramente lo distinguen de los animales. No estoy diciendo que los animales vertebrados, mamíferos, no tengan esas capacidades, pero las tienen en un nivel o desarrollo muy pequeño comparado con los seres humanos. Tampoco estoy diciendo que seamos superiores a los animales, sino que tenemos una complejidad de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, que nos hace diferentes de los animales, solo diferentes, que es otra cosa. Y al poseer nosotros estas facultades que nos posibilitan entender mucho mejor el mundo que nos rodea con respecto a los animales, nos obliga a ser responsable de nuestros actos, quedando los animales exentos de esa obligación. Y respecto al cumplimiento de esa responsabilidad que se nos ha otorgado por la naturaleza, es claro que no lo estamos haciendo para nada bien. Pero sigo. Así que un cerebro que tenga estructuras reptilianas, como los peces, anfibios y reptiles, pero a lo cual se agrega un sistema límbico, emociones, más un buen desarrollo del neocórtex o la corteza prefrontal, da por resultado un cerebro humano, llegando así a tener esta maravilla, este Rolex de la evolución, o el último grito de la evolución en el planeta Tierra. Pero esto no quiere decir que hayamos llegado, pero para nada, a lo máximo. Este último grito de la evolución del cerebro, en términos biológicos y evolutivos, es un suceso muy, pero que muy reciente en la historia de la vida, por lo que hay que pensar en que va a llevar su tiempo poder constatar qué es lo que este cerebro puede llegar a dar de sí. Y si tratamos de ver más allá de lo que la ciencia da prácticamente por un hecho terminado, podemos entrever que a partir de la evolución del sistema nervioso de los vertebrados, el aumento del cerebro, de las estructuras límbicas y corteza prefrontal en el cerebro de los humanos, que es un aspecto de evolución biológica, también han aparecido aspectos no materiales, pero sí constatables, como son, como he dicho, la emoción, el pensamiento o los sentimientos. Y esto nos lleva a hablar también de otro tipo de evolución, o una evolución más ampliada,
que sería la evolución en conciencia. Dicho de otra manera, una vez ocurrido la evolución física o material, cerebro, como es en este caso la evolución de este cerebro humano, ello permite la aparición de otros fenómenos que ya trascienden lo físico y solamente material y se inscriben en fenómenos que no son físicos, pero son reales. Y valga la redundancia, estos fenómenos terminan cambiando la realidad, tal como la entiende la ciencia actual. Lo que estoy sosteniendo es que la ciencia está en lo que Thomas Kuhn describió en el año 1962 en su obra La estructura de las revoluciones científicas, en el sentido de que estamos en el amanecer de una nueva revolución científica que seguramente no será la última, pero que sí cambiará y superará totalmente el paradigma científico sostenido actualmente. Si bien el tema del desarrollo de la conciencia no es un tema nuevo, sí que se puede observar que luego de más de 200 años de ciencia materialista, mecanicista y economicista, ya hay claros indicios de su declinación y el resurgimiento de conocimiento que ha sido proscripto de algunas civilizaciones antiguas y que tal vez no tuvieron esas civilizaciones los adelantos tecnológicos que tenemos nosotros ahora, pero sí que tuvieron un desarrollo muy superior al nuestro en estos temas. Si bien estos cambios involucran procesos históricos, y que esos procesos se cuentan por décadas, sostengo que los que están aferrados con uñas y dientes al paradigma actual tienen sus días o sus años contados. El cambio es inevitable y esa también es una ley de la naturaleza. Siempre todo cambia. La última cuestión que voy a tocar, y ya para ir terminando, es hacer mención a la sabiduría perenne, que involucra un conocimiento milenario producido fundamentalmente en Oriente y que ha sido recogido en obras tales como los Vedas, el Mahabharata o el Bhagavad Gita o el Tao de Lao Tse y otros como Siddhartha Gautama el Buda o un tal Jesucristo o Jesús de Nazaret. Ese conocimiento ha afirmado que son las emociones las que movilizan el comportamiento humano. Curiosamente, nosotros, los occidentales, les llamamos emociones porque vienen del latín del vocablo emotere y de allí la denominación de motor a esa parte de cualquier aparato que se mueve, como el automóvil. Y fíjense cómo ellos usan emoción para hablar del movimiento humano y nosotros usamos emoción para hablar del movimiento mecánico. Muy distinto, ¿no? Este conocimiento ancestral afirma que en el ser humano existen 7 chakras. Y chakra significa rueda, que son centros procesadores de energía donde la energía se arremolina. Y esa energía, el procesamiento de esa energía, es el procesamiento de la información que lleva esa energía. Y eso, por ejemplo, los chinos los han llamado el chi, o el prana en la India. Y como digo, de esos 7 chakras que existen en el ser humano, procesadores de energía, hay diferenciados 3 chakras inferiores y 3 chakras superiores y un chakra central. Del procesamiento de los 3 chakras inferiores surgen las emociones, que son en general sensaciones básicas o muy terrenales, por describirlas muy brevemente. Del procesamiento de los 3 chakras superiores surgen los pensamientos que son captados por ese procesador biológico que es el cerebro, que percibe también las emociones que vienen de los chakras inferiores.
Luego, esta sabiduría ancestral nos dice que del enfoque y del procesamiento correcto o incorrecto que los pensamientos hagan de las emociones generadas por los chakras inferiores, la resultante de ese procesamiento se expresará en el chakra central, en el chakra corazón, y se manifestará como un sentimiento. De allí que desde hace miles de años ellos sabían que el enfoque y procesamiento correcto de las emociones por parte de los pensamientos genera entonces un producto que denominamos sentimiento y que se expresa aquí a través del chakra del corazón, que fíjense cómo, y la ciencia va llegando por otro lado a descubrir que el corazón es el órgano que genera el mayor campo magnético en el ser humano. Un campo magnético es una zona de influencia exterior a nosotros. Dicho campo magnético se extiende o ha podido ser medido ya hasta 2 metros y hasta 3 metros alrededor nuestro. Pero la ciencia sabe que un campo magnético siempre, aunque con menor intensidad, se sigue extendiendo hasta el infinito. Así que, volviendo a los orientales, ellos afirmaban que ese resultado entre emociones y pensamiento, que son los sentimientos, que se expresan a través del corazón, y que es la manera de conectarse con el todo, o con Brahma, o con la divinidad, o con Dios, o con el campo cuántico, o póngale usted el nombre que le parezca. Hasta aquí llegué. Gracias por la atención y hasta la próxima.